producción de hilo, el marco giratorio movido por agua de Arkwright. Una cosa maravillosa. Ana, ¿puedes contarme cómo funciona este marco giratorio movido por agua? Quiero decir, lo que veo aquí es casi igual que el algodón natural que tenías allí en la mano, ¿verdad? En esta máquina, todos los procesos que he hecho en la rueda grande se hacen al mismo tiempo. Así que ponemos este algodón aquí detrás y estos rodillos están ajustados para ir a diferentes velocidades. El de atrás va más lento que el de delante y este trocito que yo estaba haciendo en la rueda grande se hace aquí. Va sacando las fibras de forma que cada vez es más fino. De acuerdo. Ahora puedo ponerlo en funcionamiento para ver lo que quieres decir. Tengo la rueda girando a mi ritmo y luego pongo en marcha el mecanismo así y... Ah, allá vamos. Es fantástico, lo hace todo a la vez. Lo va cogiendo, hilando y tejiendo. Años antes se habían patentado unos rodillos de ajuste, pero fue el genio de Arkwright quien creó el sistema para que estos rodillos de ajuste funcionaran. Entonces, obviamente, está haciendo más hilo más deprisa y también, a mi entender, la calidad es mejor. De hecho, era tan bueno y tan fácil de producir que Arkwright podía pensar en grande. Pero imaginad no solo 4 bobinas cargadas con hebra, sino 96 y no movidas a mano, sino con una rueda hidráulica. Y efectivamente, no solamente 96, una fila tras otra de máquinas como estas, un piso encima de otro. Un sueño como este implicaba un tipo de edificio totalmente nuevo. Era la catedral de la revolución industrial, una fábrica. El prototipo de molino de hilado de algodón de Arkwright fue el primero de su clase en el mundo y el iniciador del sistema de trabajo en fábrica. Un sistema en busca de mano de obra. Cromford Mill necesitaba más mano de obra de la que podía encontrar en el pueblo, así que Arkwright puso anuncios para que los trabajadores vinieran de muy lejos. Pero él buscaba un tipo de trabajador en particular. Dado que el marco giratorio movido por agua había convertido ese trabajo de habilidad en un sencillo juego de niños, Arkwright necesitaba principalmente mano de obra no cualificada. Puso anuncios para familias, de forma que tendría como empleados en su molino, por muy poco, a mujeres y niños. Para darles alojamiento, la primera ciudad molino crecería junto al molino. Arkwright hizo una iglesia, un bar, un mercado e incluso una escuela. Pero quizás el mayor incentivo para atraer a que vinieran familias de otras zonas era el buen estado de las viviendas. Durante los años 1770, Arkwright construyó estas casas en North Street para su mano de obra. Son realmente bastante alucinantes. Comparado con la vivienda media de la clase obrera en la época, tenían que trabajar en el molino. Para sacar provecho de su inversión, Arkwright dirigió esta fábrica de Cromford para que funcionara las 24 horas. Y así empezó el trabajo por turnos. El tiempo era dinero. Esto era altamente productivo, pero un lugar un poco preocupante. La mano de obra trabajaba duro durante muchas horas fijas, que se hacían cumplir con amenazas de castigos y multas. Niños exhaustos trabajaban duro en turnos de 13 horas, día y noche, 6 días a la semana. La máquina dictaba el ritmo de vida por todo el país, pero la fábrica todavía estaba lejos de alcanzar su pleno potencial. Solo una cosa podría cambiar eso: el vapor. Todo empezó con un hervidor de agua. La tía de James Watt estaba enfadada. Antes que leer un buen libro, el chaval de 15 años... La genialidad de Bolton fue acabar con las etapas de producción. Uno que visitara su fábrica veía cómo, en lugar de emplear una sola mano para producir un botón, trabajadores con habilidad y sin ella realizaban diferentes partes del proceso, ya sea redondear, estampar, cortar, grabar o dorar. Hoy esto parece obvio, pero era una idea revolucionaria a mediados del siglo XVIII. El economista más famoso de su época, Adam Smith, describía en su obra La riqueza de las naciones cómo la producción de un alfiler era industrializada por la división del trabajo. Adam Smith se fijó en que la fabricación de un humilde alfiler se puede dividir en 18 etapas distintas de variada dificultad y complejidad. Por ejemplo, sacar el alambre,
estirar el alambre, añadir la cabeza del alfiler, bastante complicado seguro, una cosa tan diminuta, y luego, claro, el afilado del alfiler. Ahora Smith advirtió que si participaban 10 personas en la producción de alfileres, siendo cada una responsable de una etapa diferente de fabricación, entonces, en un día, se podían hacer 48.000 alfileres, una media de 4.800 alfileres por persona. Por otra parte, si una sola persona intentaba hacer un alfiler realizando todas las 18 etapas diferentes, entonces tendría suerte si hacía 20 alfileres al día. Con la energía de vapor y una mano de obra organizada dirigiéndola, la revolución industrial era imparable. A principios de un joven científico, un hombre que, en su día, inventaría el primer motor de vapor realmente eficiente. James Watt se hizo mayor y llegó a ser un constructor de instrumentos científicos en la Universidad de Glasgow. Un día le pidieron que reparara un modelo de uno de los primeros motores de vapor, el motor Newcomen. El modelo se había quedado literalmente sin vapor. El motor Newcomen se había estado usando desde principios del siglo XVIII. Era usado principalmente para bombear agua de las minas, pero no funcionaba muy bien. El motor funcionaba por el principio del vacío, creado por la condensación de vapor en un solo cilindro. Sin embargo, consumía una enorme cantidad de carbón para producir bastante poca energía. Ahora, el problema con este motor es que ese vapor tenía que ser inyectado y condensado en el mismo cilindro. Esto significa que por cada golpe del pistón el cilindro tenía que ser calentado y enfriado, calentado y enfriado, calentado y enfriado. Esto hacía que la máquina fuera realmente muy ineficiente. Watt arregló el modelo, pero batalló con el problema de su ineficiencia durante más de un año. Entonces fue a dar un paseo por... Esto es Crofton Pumping Station. Proporciona agua al canal de Kenneth y Avon. Dentro está el motor más antiguo del mundo que todavía sigue haciendo su trabajo original. Y fue construido por Watt. En el motor Newcomen, el vapor era inyectado y condensado en el mismo cilindro, haciendo que fuera realmente poco eficiente. Este hombre, Watt, tuvo una sencilla, ingeniosa idea, un verdadero salto adelante. En su motor, el proceso de enfriado estaba separado del cilindro. Y aquí tenemos este condensador, aquí abajo, algo maravilloso, lo cual significa que el cilindro de arriba permanecía caliente todo el tiempo. El vapor del hervidor entra por el cilindro de la parte superior, empujando hacia abajo al pistón de dentro. Al final del recorrido, la presión del cilindro es ecualizada, y el peso natural de la barra de la bomba tira del pistón hacia su posición inicial. Mientras sube, una válvula libera el vapor dentro del fondo del cilindro. Con cada golpe descendente, este vapor es recogido en el condensador separado donde queda condensado. Este proceso crea un vacío que hace bajar el pistón cuando el vapor de arriba lo empuja hacia abajo. Este increíblemente eficiente uso del vapor significa que el motor de Watt consume menos de la tercera parte del carbón utilizado por el motor Newcomen. Es también 2 veces más potente. La impresionante fuerza de este motor levantaba 1 tonelada de agua con cada golpe. Eso significa casi 18 millones de litros al día. Pero el motor de Watt llegaría a ser mucho más que una eficiente y estupenda bomba. Iba a impulsar la transformación de cualquier lugar de trabajo en el país. Baja presión. Un joven ingeniero de Cornualles, Richard Trevithick, empezó a trabajar en una máquina usando una nueva y potente tecnología que muchos consideraban altamente peligrosa. Utilizando una caldera pequeña pero resistente, se podía contener el vapor a alta presión. Si la caldera no explotaba, entonces se disponía de una cantidad de energía enorme cuando el vapor era liberado. John desarrolló... Por eso fue capaz de miniaturizarlo todo, lo cual le permitió hacer máquinas móviles. En 1801, Trevithick soltó algo nunca visto en la carretera de Camborne-na-Tahiti ni en ninguna otra carretera para el caso. Lo bautizó como Puffing Devil, o Diablo soplando, un aparato extraordinario. ¿Cuáles son las características físicas de una máquina de vapor a alta presión? Bueno, esta es una unidad autónoma, así que todo está aquí. Lleva una caldera y un motor combinado. Bien. Este tambor negro de aquí es básicamente la caldera que contiene el agua.
Ya. Y en este extremo hay un cilindro vertical, solo uno, con 18 centímetros de diámetro y 40 centímetros de carrera. Eso hace que el pistón se mueva arriba y abajo, 40 centímetros. Eso funciona arriba y abajo. Con esa barra del pistón levanta y baja esa viga que tira de aquí conectando las barras y hace rotar el eje trasero, que es el eje de la manivela. Desde su próximo avance había estado delante de sus narices toda su vida. Raíles. Durante muchos años, estas pistas maltratadas, conocidas como vías, llevaban al caballo atado a carros como este, llenos de carbón desde la mina hasta las barcazas del canal. Al observar este procedimiento, Trevithick se hizo una pregunta muy simple. ¿Se podría adaptar su máquina para reemplazar al caballo y arrastrar los carros por la vía? En 1803, el genio de Cornualles se puso a trabajar para traspasar la fuerza de su máquina a este nuevo y emocionante fin. Una vez más, Trevithick había tenido un acierto monumental. Pero Trevithick había sembrado una semilla, y en los años venideros un puñado de ingenieros de minas del nordeste la cultivaron. Uno de los que habían visto una versión de la máquina de Trevithick era un tal George Stephenson. El astuto Stephenson no tenía intención de morir sin un céntimo como Trevithick. En 1829 ellos habían construido la primera máquina que podía transportar a una persona más rápido que un caballo al galope. Ahora está en el Museo Nacional del Ferrocarril en York. La genialidad de Robert Stephenson fue combinar toda la tecnología disponible en una máquina y luego mejorar radicalmente esta tecnología. Uno de los secretos de su éxito fue colocar estos pistones y cilindros en un ángulo de 45 grados. Otras máquinas los tenían a 90 grados, bombeando hacia abajo, lo que hacía que la máquina se tambaleara. Esta es una manera muchísimo más eficiente de dirigir las ruedas. El gran secreto de la Rocket, cohete, está dentro de este horno. Aquí dentro hay 25 tubos de metal que ocupan todo el largo de la caldera, cada tubo con un diámetro de 7,5 centímetros. Las otras máquinas tenían un solo tubo muy grande. Tener 25 tubos significa que esta máquina tenía una superficie para calentar el agua en la caldera 5 veces mayor que las otras. Esto significaba que la Rocket podía tener una cantidad enorme de vapor muy rápido. Y si esto no fuera suficiente, hacía un uso creativo del vapor gastado. Lo lleva a lo largo de este conducto de cobre aquí a la base del embudo, sube hasta allí, crea un vacío aquí abajo y eso a su vez extrae el oxígeno. Y ese oxígeno vuelve desde la parte trasera, a través del carbón del horno, es increíble, creando un intenso calor aquí dentro. Y, sorprendentemente, cuanta más presión recibía esta locomotora, mejor funcionaba. La Rocket de Stephenson se presentó a un concurso público destinado a establecer de una vez por todas el futuro del transporte en tren. En las pruebas de Rainhill, las mejores locomotoras de la época lucharon por el derecho a operar en la nueva línea de ferrocarril de Liverpool a Manchester. La Rocket barrió a las demás competidoras. Los pedidos llegaban a montones y la fortuna de Stephenson estaba garantizada. Un mes después de su inauguración, el ferrocarril de Liverpool a Manchester había forzado el cierre de más de 14 diligencias que hacían el mismo recorrido a diario. En su primer año había llevado casi 500.000 de pasajeros y había anunciado el fin del transporte por canal. Ahora todo el mundo podía viajar. Se abrieron los suburbios porque la gente ya no necesitaba vivir junto a su trabajo. Comían diferente ya que los productos frescos de todo el país llegaban rápidamente a sus puertas. La Rocket y los trenes lo cambiaron todo.